Reseña del cuento Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Juan Rulfo es un famoso escritor mexicano del siglo pasado, reconocido a nivel internacional por su forma interesante de escribir en prosa, utilizando el lenguaje del pueblo. Por ello, a continuación, se graficará con postura crítica, mediante los conceptos principales de la narratología, el cuento Diles que no me maten, de Juan Rulfo. ¿Quién es Juan Rulfo? Juan Rulfo es un hombre de origen mexicano, escritor de reconocidas obras como Pedro Páramo y la colección de cuentos El Llano en Llamas, entre otras. Se destacó como uno de los mejores escritores del siglo XX, por lo que sus historias son de las más leídas a nivel nacional e internacional, con una escritura en prosa perfecta en la que utiliza el lenguaje del pueblo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, San Gabriel, estado de Jalisco, México, siendo el tercer hijo con 4 hermanos de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y María Vizcaíno Arias. Su padre murió asesinado por balazos en una pelea por tierras en 1923, cuando él solo tenía 6 años. En el año de 1930, su abuela toma custodia y posteriormente entra a un orfanato en Guadalajara. Su infancia fue en el campo de su tierra natal, Aculco. Fue testigo de las violentas rebeliones cristeras que sucedieron en los años de 1926 y 1929. En 1933, Rulfo quiso ingresar a la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, no podía ser posible porque se encontraba en huelga, aunque no perdió la esperanza y decidió irse a vivir a la Ciudad de México en 1934, y así asiste como oyente en el Colegio de San Ildefonso. Trabajó como agente de inmigración en la Secretaría de Gobernación. A partir de este trabajo tuvo oportunidad de viajar a diversas partes del país, apreciando la antropología y cultura de México. Con ello, durante sus viajes, da inicio a la publicación de sus primeros cuentos en revistas literarias. Su primera novela fue Los hijos del desaliento. Sin embargo, con la publicación de su libro de cuentos El Llano en Llamas, en el año de 1953, y su novela Pedro Páramo, en 1955, alcanzó el reconocimiento internacional. El reconocido escritor Juan Rulfo se convirtió en uno de los escritores mexicanos más leídos dentro del país y el extranjero, siendo una referencia importante en la literatura universal. Sus textos se han traducido al inglés, francés, alemán, turco, hebreo y árabe. Un dato interesante del escritor es que también mostró interés por la fotografía, siendo además también reconocido como un maestro del lente del siglo XX. Escribió guiones cinematográficos como Paloma herida en 1963 y El gallo de oro entre 1956 y 1958, publicada por primera vez en 1980. En 1970 recibe el Premio Nacional de Literatura de México y en 1983 el Príncipe de Asturias de las Letras. Juan Rulfo falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México a causa de una enfermedad pulmonar. Cuento Diles que no me maten. Diles que no me maten, de Juan Rulfo, es un cuento del famoso escritor mexicano publicado por primera vez en agosto de 1951. Posteriormente fue incluido en la colección de relatos El Llano en Llamas, en el año de 1953, por la editorial del Fondo de Cultura Económica. Género y movimiento literario. El género del cuento es ficción y pertenece al movimiento literario realismo mágico. Las características de este movimiento presentan combinación de realidad y fantasía, con personajes que representan y reflejan el tipismo del lugar en que se desarrollan, con problemáticas socioculturales. Resumen del argumento del cuento. El cuento de Juan Rulfo, Diles que no me maten, narra la historia de Juvencio Nava, un hombre que vive atormentado por el asesinato de un coronel durante la Revolución Mexicana. Juvencio se esconde en su rancho, esperando que nadie lo reconozca, y lo entrega a la justicia. Sin embargo, un día llegan unos soldados al pueblo y lo capturan. Juvencio le pide a su hijo Justino que interceda por él ante el coronel Terrones, el hijo del hombre que mató. Pero Justino no logra convencer al coronel, que está decidido a vengar la muerte de su padre. Juvencio es llevado al paredón y fusilado, mientras repite desesperadamente Diles que no me maten. Análisis de estructura narrativa. Narrador. El narrador es heterodegético y se encuentra en tercera persona. El narrador no es involucrado en la trama y se habla de él. Tiempo. El cuento nos hace alusión que transcurre en 35 años. Espacios. Las acciones se desarrollan en Palo de Venado y en la Puerta de Piedra.
además de otros espacios rurales que probablemente sean las provincias de Jalisco. Nivel de la historia. El nivel narrativo de la historia es intradegético, porque solo nos cuenta una historia. Modelo actancial de Grimas. Sujeto. Juvencio. Es el vector básico que genera la acción y el objeto, que es el fin perseguido o deseado por el sujeto. Objeto. Seguir con vida. Destinador. El coronel. Promueve la acción del sujeto. Destinatario. Juvencio. Es quien obtiene el objeto del deseo. Adyacente. Justino. Son roles complicados porque se tratan de los que ayudan o dificultan la acción. Oponente. Coronel y sus guardias. Buscan justiciar a Nava por lo que cometió. Conclusión. El cuento Diles que no me maten, de Juan Rulfo, es una obra maestra de la literatura mexicana que explora los temas de violencia, la venganza, la culpa y el perdón. A través de una narrativa breve pero intensa, Rulfo nos muestra el drama de un hombre que espera su ejecución por un crimen cometido hace 35 años y que implora a su hijo que interceda por él. El autor utiliza recursos literarios como el realismo mágico para crear una atmósfera de tensión y angustia que atrapa al lector desde el principio hasta el final. El cuento nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y las posibilidades de redención de un contexto histórico marcado como la violencia y la injusticia.